Es un gusto enorme, hermanos, volver a ver los espacios vacíos en este local, con almas aquí, con la necesidad de la palabra. Y es para dar gloria y honra a nuestro Señor. El tema que vamos a estudiar ahora es sin duda uno de los temas que más debate ha causado. Es acerca del fin de los tiempos. Ha causado debate, pero al mismo tiempo ha causado mucha curiosidad acerca de saber el final de los tiempos. Ha habido novelas, ha habido películas, historias, sin fin de cosas acerca del fin de los tiempos. En la actualidad se escuchan tantas cosas acerca del fin de los tiempos. Incluso estoy seguro que ustedes han observado, han visto, escuchado, algunos creyentes se han atrevido a mencionar específicamente fechas y tiempos para este suceso. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Como ya vimos la semana pasada, cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sucederán estas cosas, allá en Mateo capítulo 24, versículo 3, lo que estudiamos la semana pasada, los discípulos preguntaron: Maestro, ¿y cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aunque los discípulos lanzaron esta pregunta, ellos no entendían completamente lo que estaban preguntando. Inmediatamente, versículos antes, el Señor les había dicho: ven todo esto, refiriéndose al templo, todo esto queda destruido, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después se van al monte de los olivos. Y seguramente los discípulos iban pensando y pensando en esas cosas. ¿Será posible? Nos decía nuestro hermano, piedras enormes, toneladas. ¿Será posible que puedan derribar todo esto? Y seguían pensando. Y tal vez en su pensamiento decían: bueno, para poder derribar todo esto tendría que haber algo sumamente catastrófico para poder derribar toda esta majestuosidad. Cuando llegan al Monte de los Olivos, algunos se acercan al Señor y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán? No se les había olvidado. Estaban curiosos de saber: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué digo que no entendían todo? Porque ellos, cuando hacen esa pregunta, se referían a la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero nuestro Señor toma esta pregunta y la extiende aún más. No solamente se refirió a la destrucción del templo, sino a lo que vendría mucho más adelante. El Señor como ya vimos también, les dijo: tengan cuidado. Les da una advertencia acerca de estas cosas. Y esta misma advertencia, hermanos, es para nosotros también en estos tiempos. ¿Cuáles son esas advertencias? Versículo 5, 6, 7 y 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerra.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará la nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuál va a ser la advertencia? ¿Qué advertencia les dio el Señor a sus discípulos? Van a venir todas estas cosas que acabo de mencionar. Pero no se turben, porque esto no es el fin. Es simplemente el principio. ¿Por qué? Hemos escuchado en el transcurso de la historia guerras, hambres, terremotos más terribles que lo que hemos vivido ahora. Tal vez todos los que estamos aquí reunidos, hablando de terremotos, no han experimentado más que 2 terremotos, algunos, no todos, y otros un terremoto fuerte, ¿no? Uno el del 85 y el otro el del 2017. Pero hermanos, ha habido más terremotos más fuertes en el pasado, y eso no significa que ya venga el fin. Las guerras mundiales. Imagínense lo que pensaron los creyentes, no sé si recuerden la historia, por allá después del año 70, 76, 79, si no mal recuerdo. Un volcán hizo erupción y sepultó prácticamente un pueblo, una ciudad, Pompeya. ¿Qué pensaron los creyentes? Ya, esto es el fin del mundo, está anunciado el fin del mundo. Estoy hablando del año 76, 79. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo también. Si ven guerras acá, si ven hambres acá, si ven pestes acá, si ven que dice uno que viene el Cristo, que ya llegó el Cristo, no se turben. Seguramente han visto en las noticias las guerras, las persecuciones, cosas muy horribles, y dicen, el Señor ya viene, y el Señor ya viene. ¿Qué nos dice el Señor? Dice el versículo 6, porque es necesario, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no se agiten, porque es necesario que todo esto acontezca. Y escuchen, pero aún no es el fin. Hermanos, no os turbéis. Que hay guerra por acá, que hay guerra por allá, que hay pestes, que hay hambre, que hay persecución. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y no es el fin, sino que es el principio. Entonces vamos más o menos dándonos la idea. Si esto que hemos visto es terrible, vamos dándonos una idea de lo que será antes que el Señor regrese. Más terrible. Hermanos, tengamos cuidado de lo que escuchamos. Creamos en las Escrituras. El Señor me dice que no me agite, no me turbe, no me espante. Todo esto es necesario. Y no es el fin, es el principio. Escuché de una persona un creyente que decía que él no se va, no quiero meterme en asuntos de ese tipo, solamente quiero ilustrarles de lo que les estoy diciendo. Dice, no se vacunen contra el coronavirus, con la vacuna del coronavirus, porque ahí viene la marca en esa vacuna. Hermanos, ¿qué dice? No os turbéis, porque esto es el principio, no es el fin. Esta pandemia no es nada. Sucedió cosas peores, que una tercera parte de toda Europa murieron por esta peste. Esto no es nada. Hermanos,
no se turben, que cuentan algo por acá, que cuentan algo por allá, que no se turben. Es necesario que todo esto acontezca. Es la advertencia que les dio el Señor a sus discípulos, es la advertencia que nos da también el Señor a nosotros en estos tiempos. Todo esto es necesario que acontezca. Hambres, terremotos, persecuciones, tribulaciones. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? No es el fin. Todavía es el principio de estos dolores que nos explicaron detalladamente la semana pasada. Lo que viene entonces es mucho peor. Los versículos del 9 al 14 nos explican esa tribulación espantosa que se vivirá en ese periodo. Y a partir del versículo 15, que es lo que vamos a estudiar en este momento, en este día, el Señor da una serie de consejos, advertencias a su amado pueblo. Versículo 15 en adelante dice, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces nuestro Señor da una advertencia, da un consejo a su pueblo amado. Cuando se presente esto que Daniel llama la abominación desoladora, da estos consejos. ¿Cuál es esa abominación desoladora al que se refiere el profeta Daniel? Vamos a estudiar este tema. Pero antes, hermanos, antes de continuar, es preciso mencionar algunas posturas acerca de la siguiente pregunta. Hemos hablado de situaciones difíciles, de todo lo que hemos vivido, por ejemplo, esto que estamos viviendo en este momento, en todo el mundo, esta pandemia. Estamos espantados, preocupados, angustiados. Y hermanos, esto es el principio. Solamente es el principio. Imagínense cómo va a ser el transcurso de la historia antes del fin. Si esto es el principio, ¿cómo va a ser en el futuro? Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿vamos a vivir eso? ¿Me va a tocar vivir las guerras, hambres, pestes, tribulación,
¿Voy a experimentar eso? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y unos más dicen que un poco. Estas tres posturas que se mantienen, es necesario conocerlas, porque para estudiar este tema es necesario tener una postura de estas tres para poder abordar este tema. La gran pregunta y la que ha generado tanto debate, hermanos, es esta: ¿la iglesia pasará o no pasará por la tribulación? Como les dije, este asunto acerca del fin de los tiempos, o más específicamente la segunda venida de nuestro Señor, no solo ha dividido en la gran mayoría pensamientos, sino personas, hasta el grado de ofenderse mutuamente. Hay generalmente tres enfoques acerca de esto y que tienen que ver directamente con la venida de nuestro Señor. La Biblia dice claramente que antes que el Señor regrese, su segunda venida, habrá una gran tribulación. Como les dije, hay algunos que creen que la iglesia no pasará por la tribulación porque antes de ese evento, antes de ese periodo de la gran tribulación, el Señor arrebatará a su iglesia. Es decir, antes que comience la tribulación, habrá un rapto silencioso e inminente. A este grupo se les llama pretribulacionistas. Es decir, antes de la tribulación, el Señor va a arrebatar a su iglesia y los va a librar de todo esto que estamos mencionando. Pero hay también otro grupo que dice que la iglesia sí pasará por la tribulación. A este grupo se les conoce como pretribulacionistas. Es decir, el Señor va a arrebatar a su iglesia después de la tribulación. Después de ese periodo, el Señor va a venir y los va a arrebatar. Hay una tercera postura que dice que la iglesia va a vivir una parte de la tribulación, algunos dicen la mitad de la tribulación, y el Señor va a venir y los va a arrebatar. A este grupo se les llama semi-tribulacionistas. Y cada uno de estos grupos son capaces de defender su postura usando las Escrituras. Cada uno puede decir con seguridad que su postura es la correcta. Los pretribulacionistas dicen, esta es la correcta. Los posttribulacionistas dicen, esta es la correcta. Los semitribulacionistas dicen, esta es la correcta, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros ante esto? Hermanos, la verdad, no es nuestra intención abrazar una postura y pelearnos con los demás. Lo importante no es saber quién tiene la razón, debido a que este tema es un tema secundario y no central de nuestra fe. Algunos, hermanos, lamentablemente, han usado palabras como doctrina herética para referirse a aquellos que no van de acuerdo con su postura escatológica. Pero no podemos llamar herejía a un tema que no es una doctrina central de nuestra fe, como es el caso del rapto. ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura, hermanos, y lo más importante que debemos considerar, es como el Señor les dijo una vez a sus discípulos, después del regreso de los 70, allá en Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus
se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hermanos, no tiene caso pelearnos con otras personas que no tienen la misma postura que nosotros. No tiene caso. Posiblemente pueden tener ellos la razón, posiblemente no lo puedan tener, posiblemente tenemos la razón nosotros, posiblemente no, pero eso no es lo importante. Lo importante es, como dice este versículo, cuando los 70 regresaron de la misión que el Señor les había mandado, llegaron bien contentos con el Señor y le dijeron: oh, los espíritus se nos sujetan. Con el poder de tu palabra, Señor, los espíritus se van, corren, huyen. Y llegaron bien contentos, motivados. El Señor les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No te regocijes por eso, eso no es importante. Lo importante es: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo importante. ¿Qué importa si no tienen razón, si no tenemos razón nosotros acerca del rapto? ¿Qué importa si tenemos razón, si alguien tiene razón, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que tengamos razón en esta doctrina si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida? ¿Qué caso tiene? Contentos, orgullosos, nosotros tenemos razón, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es importante quién tiene la razón, lo más importante es saber que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Los pasajes más usados para referirse al arrebatamiento de la iglesia son 1 de Corintios capítulo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Cada uno usa los mismos pasajes centrales, pero con interpretaciones diferentes. Entonces viene la pregunta: ¿y nuestra iglesia qué cree? ¿Qué somos? ¿Somos semi-tribulacionistas? ¿Somos post-tribulacionistas? ¿O somos pre-tribulacionistas? Si nos preguntaran qué eliges, bueno, pues sale sobrando la pregunta, ¿no? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser perseguido? ¿Quién quiere sufrir hambres y pestes y guerras? ¿Quién quiere continuar con esta pandemia? Nadie. ¿Qué creemos? ¿La iglesia qué cree? Hermanos, nosotros creemos que al igual que Enoc fue traspuesto y no vio la muerte, de la misma manera la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Este arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Debemos entender que para la segunda venida de nuestro Señor sí hay una serie de señales, como ya lo hemos visto. Pero para el arrebatamiento no lo hay. Para la segunda venida de nuestro Señor sí hay. Sí hay una serie de señales. Pero para el arrebatamiento, en el momento en que el Señor se lleve a los suyos de una manera inminente, rápida, silenciosa, no hay señales. Y si no hay señales, hermanos, entonces
Este arrebatamiento puede ser en cualquier momento. El arrebatamiento puede ser hoy mismo. El arrebatamiento puede ser mañana, la próxima semana, etc. Puede ser en cualquier momento. Así que, amados hermanos, amigos, debemos estar siempre listos, porque no sabemos el momento en que el Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, anunciará, hablará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, seremos también llevados en el aire, transformados, y estar para siempre con nuestro Señor. Inmediatamente después del rapto viene la tribulación. Inmediatamente después del rapto vendrá la tribulación. Pero no se presentará como tribulación, como lo vamos a ver más adelante. Primero, el anticristo, disfrazado como un príncipe de paz, hará pacto con Israel, lo va a defender, y habrá paz en toda la tierra por 3 años y medio. Y después de estos 3 años y medio, habrá una guerra terrible. Este príncipe de paz sacará realmente, se mostrará realmente quién es, y traicionará a Israel. Y eso precisamente es de lo que nuestro Señor está hablando, mencionando a Daniel. Una abominación desoladora. Lucas capítulo 21 versículo 20, un paralelo a lo que estamos viendo, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, esta señal ocurrirá mientras Jerusalén está rodeada de naciones enemigas que amenazan con destruirla. En la actualidad, hermanos, la nación de Israel tiene muchos enemigos. No hay otra nación que tenga tantos enemigos como Israel. Dice un escritor, y leo lo que dice: durante los últimos tiempos, el anticristo dirigirá una confederación de naciones europeas que corresponderán por lo general al territorio del antiguo imperio romano. Daniel 7:24. Y al principio fingirá ser quien libera a Israel de sus enemigos, por lo que los israelíes harán un pacto con él. Pero después que sale victorioso sobre las naciones del sur, del norte y del oriente que han venido contra Israel, el anticristo revelará su verdadero carácter maligno y su odio por Israel y por Dios. Daniel 11. Es mientras ocupa a Israel bajo el pretexto de ser su protector que este malvado cometerá la abominación desoladora. Esta abominación desoladora del que Daniel habla es de lo que se menciona en Daniel capítulo 11 versículo 31. Cuando un rey sirio llamado Antíoco IV, lo que él hizo cuando gobernó Palestina
en el año 175 al 165 antes de Cristo. ¿Qué hizo este hombre, el cual Daniel lo menciona como abominación desoladora? Bueno, este rey sirio, cuando gobernó en este año 175 antes de Cristo, cuando le tocó gobernar, hizo cosas horribles. Primero, mató a muchos miles de hombres judíos por su simple gusto. Vendió muchas de sus esposas e hijos como esclavos. Trató de destruir por completo la religión judía. Profanó el templo al sacrificar en el altar a un cerdo. Y recuerden que para los judíos el animal más impuro era el cerdo. Sabiendo esto, este rey sirio tomó un cerdo e hizo que lo sacrificaran en el templo. Y no solo eso, sino que hizo que los sacerdotes judíos, levitas, se comieran la carne del cerdo. Además, puso una imagen, un ídolo allí en el templo de Jerusalén. Esto fue lo que profetizó Daniel. Esa es la abominación desoladora. Pero no fue completa. Esto que los judíos experimentaron, la nación de Israel experimentó, era una pequeña parte, era una sombra de lo que el anticristo va a hacer en un futuro. El profeta Daniel habló del periodo de la tribulación conocida como las 70 semanas. Vayamos a Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Versículos 24. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 60 semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Seguramente habían escuchado hablar de esas 70 semanas, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dijeron, Dios le dijo a Daniel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo
de los santos, versículo 24. 70 semanas. Una semana tiene 7 días. 70 semanas son 490 días. Cada día aquí representa un año. Así que tenemos 490 años. En otras palabras, pasarían 490 años antes que el Mesías regresara para establecer su reino eterno de justicia. Este conteo comenzaría, dice, el versículo 25, sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Este conteo de los 490 años empezaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Según Nehemías capítulo 2 versículos del 5 al 6, esta orden fue emitida por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. El profeta también explicó que pasarían 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, 69 semanas. ¿Cuántos son 69 semanas? 483 años. Entonces, iban a pasar 483 años desde la orden hasta el Mesías príncipe. ¿Vamos entendiendo? Hay una profecía. Esta profecía de los 490 años iba a empezar con un decreto. El decreto lo dio Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Pero no iban a pasar los 490 años hasta que llegara el Mesías príncipe, sino que iban a pasar 7 semanas y 62 semanas, 49 semanas. Por 7 nos sale 483. Entonces iban a pasar 483 años desde el decreto de Artajerjes hasta que apareciera el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo. Algunos estudiosos han calculado que transcurrieron exactamente 483 años desde el decreto de Artajerjes hasta que Jesús entró al templo de Jerusalén. Se cumplió la profecía. 483 años, 49 semanas. Pero aquí nos habla de ¿cuántas semanas? Dije 49, ¿verdad? 69 semanas. Aquí nos habla de 70 semanas. Nos falta una semana. ¿Qué pasa con esa semana? Entonces, desde que se decretó esta orden de restaurar Jerusalén, pasaron 483 semanas hasta que el príncipe, nuestro Señor, entró a Jerusalén con la multitud que fue aclamado como Mesías. Hasta este momento llevamos 69 semanas. Nos falta una semana. Después de este tiempo y antes de la semana 70, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué piensan, hermanos? Que dice, se quitará la vida al Mesías. Después de estas 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿De qué nos habla? Del sacrificio de Cristo.
nos habla del sacrificio de Cristo, que se cumplió. Y después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué nos habla esto? El año 70, lo que nos comentaron también la semana pasada, el año 70, Roma entró a Jerusalén, destruyó Jerusalén. Algunos historiadores dicen que como se quemó el templo y por dentro estaba lleno de oro, cuando el oro se derrite, se calienta, ¿qué pasa? Ya lo dije, ¿eh? Se derrite. Y como tenía fisuras por las grandes rocas, el oro entró en las fisuras. Y llegaron los saqueadores con todo el oro posible. ¿Qué tenían que hacer para poder sacar todo el oro? Derribarlo. Y derribaron todas las piedras. Y no quedó piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió la profecía no solamente de Daniel, sino las especificaciones de nuestro Señor Jesús cuando les dijo eso a sus discípulos. No quedó piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Daniel está diciendo esto. Nuestro Señor Jesús lo volvió a decir a sus discípulos. Se cumplió la profecía. En la última semana, el príncipe engañador, versículo 27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuántos años son, dijimos? La última semana, 7 días, 7 años. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A media semana, este príncipe que llegó como amigo, que llegó como amigo de Israel, como amigo de Jerusalén, ayudando contra sus enemigos, se va a mostrar realmente quién es. Hará cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame por el desolador. Esta última semana o periodo de 7 años comenzará cuando Israel haga un pacto con el anticristo, pensando que este personaje sería su gran libertador. Ahora, para que esto suceda, esta persona va a ser una persona con un liderazgo tremendo, con una carisma tremenda, con un hablar, una elocuencia tremenda, que tendrá la capacidad de dialogar, una diplomacia tremenda con las demás naciones y hará la paz y no habrá guerra. Y le va a decir: no toquen a Israel, no lo toquen, se hará amigo de Israel 3 años y medio, y después se va a mostrar quién realmente es. La forma más sutil de entrar, siendo como un amigo que al final lo traiciona. A mitad de la semana, de la última semana de años, es decir, al final de los primeros 3 años y medio, el anticristo se volverá con violencia contra Israel. Se establecerá él mismo como Dios y cometerá la abominación desoladora que dará inicio a la gran tribulación, el cual producirá intensa persecución sobre los judíos. Eso es lo que el Señor les está diciendo en Mateo capítulo 16. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y todas las demás advertencias y experiencias. Va a haber una muerte de judíos cual no ha visto jamás. ¿Por qué? Porque el anticristo odia tanto a los judíos que su deseo es exterminarlos. ¿Por qué? Porque de los judíos de esa nación vino la salvación. Desde un inicio, Satanás ha querido destruir los planes de Dios. Desde el Edén, engañando a la mujer. Desde que nació el Señor, persecuciones, buscando matar al bebé. Desde la tentación, lánzate, porque la palabra de Dios dice que el Señor mandará a sus ángeles para que no tropieces. Lánzate. Esa es la intención de Satanás, destruir los planes de Dios, y no odia a ninguna nación tanto como odia a Israel. Y ese día tendrá la oportunidad de asesinar a tanto israelita posible. La matanza será tan cruel como no se ha visto jamás. El holocausto de Hitler no se compara con lo que será el holocausto del anticristo. ¿Y solamente los judíos? Todos los que en ese momento acepten al Señor, todavía habrá tiempo, pero vivirán una tribulación terrible. Si bien es cierto que ellos no sufrirán tanto como los judíos, sí sufrirán también una terrible persecución. ¿Habrá creyentes en esa época entonces? ¿No que el Señor los arrebató? Sí. Los que han creído en Cristo serán arrebatados. Los muertos en Cristo serán resucitados. Pero aquellos simpatizantes solamente, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, aquellos simpatizantes solamente que no han puesto su corazón en el Señor, que no han nacido de nuevo, que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y que no se han arrepentido realmente de sus pecados. Si viene el rapto hoy mismo, ellos se van a quedar. Y con el rapto comienza la paz de Israel con el anticristo. Y empieza la tribulación. Y tendrán que vivir y sufrir la tribulación. ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación. Pero el costo será su propia vida. Dice Daniel, el que lea, entienda. No sabemos cuándo va a ser el rapto, hermanos. Por eso es necesario que estemos listos cada momento. ¿Hay señales para la segunda venida? Sí hay señales, pero para el rapto no hay señal. El libro de Apocalipsis nos da más detalles de este periodo. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 4 al 8. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El anticristo, descrito aquí en Apocalipsis como la bestia que sube del mar, se le dio boca que hablase cosas y blasfemias, grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio, o 1260 días, que serán la gran tribulación, la segunda mitad de la última semana de años. Cuando el anticristo continúe sus blasfemias contra el nombre de Dios, el tabernáculo y los ciudadanos celestiales, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Su cómplice, el cómplice del anticristo, el falso profeta, se le unirá entonces y realizará grandes señales y prodigios a fin de promover la adoración al anticristo. Incluso, más adelante nos dice, versículos 11 al 15, incluso se le permitirá que una imagen de la bestia hable y ocasione la muerte de aquellos que se nieguen a adorar. Como ya vimos, Antíoco, este rey sirio, profanó el templo sacrificando un cerdo en el templo y haciendo que los sacerdotes se comieran la carne. Este anticristo entrará él mismo en el templo y se sentará en el templo y pedirá que le adoren como el Dios de ese templo. Plena Jerusalén, en el pleno templo de Jerusalén. Esta abominación no se compara en nada con la abominación que los judíos conocían. Entonces el anticristo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice 2 de Tesalonicenses 2. Él es aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es la abominación desoladora. Entonces, hermanos, las 69 semanas ya pasaron, que fue desde la decreción, el decreto del rey Artajerjes hasta la entrada de Jesús en el templo. De ahí comenzaron la última semana, los últimos 7 años. Y dice, estos últimos 7 años no sabemos cuándo va a comenzar. Bueno, sabemos que va a comenzar inmediatamente después del rapto.
Creo que no vamos a ver nosotros este acuerdo del anticristo con la nación de Israel, porque seremos arrebatados. Pero dice aquí, según el Tesalonicenses 2, 9 y 10, dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay muchos que siguen rechazando al Señor. Aquellos que rechazan al Señor adorarán al anticristo. ¿Por qué? Porque verán señales que nunca jamás habían visto. Verán obras maravillosas que nunca han visto. Y van a decir: oh sí, ese es Dios en verdad. Ese es el verdadero Dios. Miren las señales que hacen. Miren las cosas que hacen. Él es Dios. Entonces van a ser engañados y van a adorar. Y como dice Apocalipsis, esas son las personas que van a ser sellados con el sello, con el número de hombre, el 666. Y todos ellos sellados van a ser eliminados por nuestro Señor cuando venga. El que le entienda. Y hermanos, si hay aquí que aún no ha recibido el amor de la verdad para ser salvos, hermanos, es una invitación para que se acerquen al Señor en verdad y se pongan a cuentas con Él, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón humilde. Lo importante, hermanos, con esto termino, no es saber quién tiene la verdad. Lo importante no es salir allá afuera y pelearnos con otros de que sí vamos a vivir la tribulación, no vamos a vivir la tribulación, sí vamos a vivir pero la mitad. Eso no es importante. Lo importante es que sus nombres estén escritos en los cielos. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. No que el Señor viene antes o después de la tribulación, no es importante. Lo importante es que tú, cuando el Señor venga, seas arrebatado. Lo importante es que tú, si es que mueres antes de que Él venga, seas resucitado. Eso es lo importante. ¿No nos mandó Dios a pelearnos? ¿No nos mandó Dios a ofendernos unos a otros con doctrinas? Lo que nos mandó Dios es proclamar su evangelio a todas las naciones para que sean salvas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En verdad, gracias por habernos salvado, Padre. Al mirar estos textos, al profundizar un poquito de todo lo que viene, Padre, nos invita con urgencia a examinar nuestras vidas y de esperar ese momento glorioso cuando escuchemos la trompeta, esa voz de mando, esa voz del arcángel, y ser llamados a tu presencia. Padre, tal vez estemos equivocados
y la iglesia sufre la tribulación. O tal vez estemos en lo cierto y seamos librados. Pero Padre, tú siempre has sido misericordioso. Tú siempre has sido nuestro protector. Y confiamos que si pasamos o no pasamos, Padre, estaremos contigo por siempre y para siempre. Pero si el arrebatamiento, el rapto viene antes de que todo esto acontezca, Padre, quiero que todos los que están aquí reunidos podamos ser, si habremos muerto en ese momento, arrebatados. Si todavía vivimos transformados en el aire, Padre, queremos estar contigo. Padre, guarda esta iglesia. Y te ruego, Padre, que obres en cada uno de nuestros corazones conforme a tu voluntad. Si es para aumentar nuestra fe, que así sea. Si es para arrepentimiento y vida eterna, que así sea. Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.